Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro séptimo espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 10 de la mañana, hora centro de la República, así que es tiempo de dar inicio con nuestro penúltimo espacio abierto. Estamos ya próximos a concluir nuestro módulo. La orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Actividades que habremos de cubrir a lo largo de este séptimo espacio abierto. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos puede seguir Prepa en línea CEP para que tengan en mente quién está a cargo de este módulo 7. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua. Al campo disciplinar que pertenezco es el de la comunicación aquí en Prepa en línea CEP. ¿Ok? Ese soy yo. ¿Cuál es nuestro propósito de esta sesión? Nuestro propósito es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más han causado confusión durante este módulo número 7, por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma del proyecto integrador y de su participación en el foro de integración, ¿ok? Ese es nuestro propósito. ¿Qué tema tenemos que cubrir el día de hoy? Bueno, ustedes, si es que ya ingresaron a la plataforma, saben que pues esta es la semana de integración y como su mismo nombre lo refiere, habremos de integrar todos y cada uno de estos aprendizajes que hemos ido sumando a lo largo de este módulo número 7, aquellos temas gramaticales que estuvimos trabajando, como por ejemplo en la semana número 1, que fue el presente progresivo y el pasado progresivo. En la semana número 2 trabajamos con el pasado simple. En la semana número 3 trabajamos con los futuros, con will, con be going to y con lo que white to, ¿ok? Bueno, todos estos tiempos gramaticales habrán de ser utilizados en su actividad integradora o en su proyecto integrador más bien, en el cual ustedes van a encontrar una serie de interrogantes, de cuestionamientos que hacen uso de estructuras gramaticales específicas, y es extremadamente importante que ustedes se hagan conscientes de que cada uno de esos tiempos gramaticales tiene una estructura gramatical en específico, o más dicho, cada una de esas preguntas tiene una estructura gramatical en específico. ¿Por qué lo señalo? De todas las actividades integradoras, pues la mayoría cumplieron con lo que se les solicitó en mayor o menor medida, pero cumplieron. Hay muy buenos trabajos, hay trabajos que tienen bastantes áreas de oportunidad, pero cumplieron. La situación es la siguiente. En algunos de ellos, sobre todo para aquellos que entregaron trabajos que se nota que fueron trabajos hechos al vapor ahí, nada más por entregar, se notan esas deficiencias, esas áreas de oportunidad. ¿Y a qué me refiero? Recuerden, y creo que se lo señalé desde las primeras sesiones, que nosotros, de acuerdo a cómo tenemos cierto manejo ya o dominio del español, es a través de este con el que tratamos de hacer uso de una segunda lengua o de una lengua extranjera, que en este caso el inglés es una lengua extranjera. La situación es que si yo tengo fallos desde el español, esos mismos fallos los voy a terminar colocando o llevando hacia la lengua extranjera o hacia la segunda lengua. ¿Y a qué me refiero? Pensamos de vez en vez, cuando tenemos que contestar, que solamente se trata de responder y ya, y punto. Pero no nos damos cuenta que lo que nos están preguntando requiere algo muy puntual o en específico en cierto tiempo gramatical. Y les vuelvo a dar el ejemplo que les di desde las primeras sesiones. Si yo, por ejemplo, digo, ¿qué te gustaría hacer el próximo lunes? Algunos tenderán a responder, yo quiero, eh, yo voy, yo haré, yo deseo. Ponen cualquier otra estructura sin darse cuenta que la misma forma en la que me preguntaron es prácticamente, en cuanto al tiempo gramatical, es la misma forma gramatical que tendré que usar o que debo de utilizar para dar respuesta. ¿Cuál es la respuesta apropiada, correcta en cuanto a la concordancia gramatical? Es, me gustaría aprender inglés, me gustaría estudiar. ¿Qué te gustaría hacer? Me gustaría estudiar. ¿Qué vas a hacer? Voy a jugar. ¿Qué harás? Jugaré. ¿Qué quieres hacer? Quiero jugar. Esa es concordancia gramatical. La situación es que cuando nosotros de pronto hacemos tareas ya quizás
sea el 5 para la hora, cuando ya no falta nada para que se cierre la plataforma, tendemos a tener bastantes fallos y algunos que a lo mejor hacen sus tareas desde el inicio, igual siguen teniendo esos fallos, pero la diferencia está en que tienen oportunidad de que una vez que yo revise esa tarea, les doy la retroalimentación necesaria y ustedes pueden dentro de los 7 días de trabajo reenviar otra vez su tarea ya corregida, obviamente. Tienen tiempo todavía de hacerlo. Pero aquellos que envían sus tareas los domingos a las 11:59 de la noche, pues ya es muy difícil que tengan una segunda oportunidad porque las extensiones de tiempo solamente son para primeras entregas, no existen para segundas entregas. Y para esta última semana de trabajo no hay extensiones de tiempo, no existen las extensiones de tiempo, no sucede, no importando qué pase, no hay extensiones de tiempo, dado que los tiempos están muy justos. Y el lunes, por ejemplo, yo me dedico a revisar o calificar todo el día y prácticamente el martes estoy ya avisando a los agentes educativos restantes que ya terminé de calificar para que ellos hagan lo propio, carguen calificaciones, cosas como esas que tienen que hacer. Y el miércoles está anunciando que el módulo ha concluido. Por eso es que no hay extensiones de tiempo para esta última semana de trabajo. Tómenlo muy en consideración, ¿ok? Bueno, volviendo al punto que estaba señalando y quiero hacer aquí un espacio un poquito más amplio, revisando sus últimas tareas, las tareas de la semana pasada que hablaban de los futuros, varios lo lograron en muy buena medida, creo que hay 2 100% nada más, 2 o 3 me parece, ya de ahí hay decrece un tanto y hay también algunos que no alcanzaron ni la mínima, pero la mayoría tuvieron calificaciones aprobatorias. La situación es que vuelvo a darme cuenta que varias de sus respuestas no concuerdan en cuanto a lo gramatical y algunos me dicen, pero ¿qué tiene de malo? Si por ejemplo decía, ¿qué te gustaría hacer el próximo lunes? Pues yo quiero jugar. Ok, entendiste la pregunta, fuiste capaz de darte a entender, pero no hay concordancia gramatical. Si tú desde el español no comprendes que ahí hay un fallo, si estamos ya un tanto del otro lado, más bien dicho, debemos subsanar esa situación, que tú te des cuenta que desde el español también estás fallando y esos fallos los vas a llevar de manera constante. Les decía yo la semana anterior, me parece, o algo así, o en alguna de las semanas, que en ciertos niveles educativos, media superior, superior y posgrado, ya ni se diga, ya somos responsables no solamente de lo que decimos, sino de lo que la otra persona interpreta. Muchos nos lavamos las manos diciendo que yo no soy responsable de lo que tú entiendes, yo soy responsable de lo que yo digo. Bueno, ya a cierto nivel de educación, media superior, superior, posgrados, ya eres también responsable de lo que la otra persona también termina interpretando. ¿Por qué? Porque se supone que tú ya eres capaz, en cuanto a tus habilidades lingüísticas, de tratar de reducir en mayor medida los grados de mala interpretación de lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Pues porque ya fuiste educado, porque ya fuiste instruido de alguna manera, ¿ok? Quizás aquellos que están en la educación básica todavía les cuestan estas habilidades en cuanto al lenguaje. Nosotros somos seres lingüísticos, lo querramos o no. Todo el momento estamos comunicando, hasta dentro de nuestros sueños estamos hablando en español o en el idioma que manejamos. Todo el momento nuestro cerebro está haciendo procesos lingüísticos, querramos o no. Ahora, la cuestión, o por qué es que estoy sacando esto, es que tienen ustedes una gran oportunidad, aquellos que quieran seguir aprendiendo inglés o algún otro idioma, de que a través del aprendizaje de ese segundo idioma puedan también subsanar fallas del español que son parte de lo que hemos venido arrastrando desde la primaria, desde que nos enseñaron a escribir, a leer y cosas como esas, que sí, son fallos también de nuestro sistema educativo, pero ya a ciertos niveles nosotros también somos responsables de tratar de subsanar esas situaciones. No todo se le atribuye al sistema educativo, sino también nosotros tenemos que aportar para que esos fallos dejen de existir y vayamos haciendo lo propio con el idioma, ¿ok? Bueno, dirán ustedes, ¿sí qué tiene que ver con el inglés? Si usted nada más me enseña inglés, no tiene que hablarme de cosas del español. Tiene que ver con todo, no solamente para con el inglés, sino esto mismo terminará teniendo un efecto en el resto de sus materias, aunque ustedes no lo creyeran. Y ya ni siquiera hablemos del resto de las materias, sino en sus cuestiones cotidianas,
Y ustedes mismos lo pueden ver cuando platican o hablan con alguien, que hay personas con las que de pronto pueden dialogar, aunque tengan puntos contrapuestos, pero pueden dialogar porque la persona del otro lado tiene ciertas aperturas mentales, tiene ciertas aperturas al diálogo y cuestiones como esa que también la educación te aporta. No siempre, ¿ok? Siempre hay excepciones a la situación. Entonces, a lo que voy con esto. Mi recomendación, antes de que nos metamos de lleno al tema, es que en lo que resta no solamente del módulo, sino su paso por prepa en línea, traten de subsanar esos fallos. Aquellos que me lleguen a ver en YouTube, en los videos cuando lo cargo, traten de subsanar esos fallos. Ya a varios les dejé ahí las recomendaciones de lo que pueden hacer, porque se nota que a pesar de que las instrucciones que están en las actividades integradoras están en una versión en español, siguen sin comprender lo que está diciendo esa instrucción y algunos dicen, es que no lo entiendo, está mal la instrucción. No, no está mal. Está digamos, con deficiencias nuestros propios procesos lingüísticos en nuestro cerebro. Es decir, no sabemos leer, pero no sabemos comprender lo que está ahí. Y eso nos deja ver muchas carencias, como ya les estaba señalando, que sí, el sistema educativo tiene responsabilidad, pero nosotros también en cierto punto. Y a algunos les puse, de hecho, les dije en una de las actividades, te está señalando, en la línea del tiempo sobre todo, les señalé, de las indicaciones que están en español. La indicación está en inglés, sí, pero también te dan la versión en español y te está pidiendo exactamente lo que tienes que hacer en cierto apartado. Y lo señalo porque algunos en la tarea de la línea del tiempo pusieron más preguntas en la segunda sección, en el segundo apartado, y les señalaba, la instrucción dice que ya hagas la entrevista. Y la entrevista va en base o con base en las preguntas que creaste en el apartado número 1. Es decir, no te está diciendo que hagas 10 preguntas más, te está diciendo que ya hagas la entrevista, que pongas la versión tanto en inglés como en español de la entrevista. En ningún momento dice aviéntate otras 10 preguntas. No está eso ahí. En cuanto a la línea del tiempo, igual. En cuanto a los siguientes apartados que dicen, o sea, hace una reflexión de 5 a 8 líneas y algunos ponen 2 palabras. Y les vuelvo a señalar, ahí dice de 5 a 8 líneas, no dice nada más dime corro, duermo, ¿no? Dice una reflexión. ¿A qué voy con esto? Aquellos que cometieron esos fallos. Nos deja ver desde que cuando les emití la retroalimentación que tenemos eso justo, esos fallos de poder comprender lo que estamos leyendo. Entonces yo les invito, van a tener otras materias que tienen que ver con redacción, me parece, y procesos que tienen que ver con el pensamiento complejo, el pensamiento crítico y cuestiones como esas, que les van a ayudar bastante a que puedan ir subsanando esas situaciones y que sobre todo para cuestiones que ustedes van a seguir haciendo en su paso aquí en Prepa en Línea CEP, les puede ir aportando porque todo lo que van a ir haciendo sigue siendo lingüístico, querramos o no, tareas, trabajos, presentaciones, audios, todo está mediado a través de nuestra propia lengua, ¿ok? Les señalo eso porque viene la actividad, el proyecto integrador, y en el proyecto integrador les decía yo a uno de sus compañeros, si durante todo el módulo ustedes estuvieron entregando tareas ahí medianas, medio cumplían y medio no, esas mismas situaciones se van a terminar presentando en el proyecto integrador. Y ya para el proyecto integrador no puede ser posible que sigamos colocando correr, dormir, jugar, México, Puebla. Esas son respuestas incompletas que no les van a arrojar calificaciones aprobatorias. Tienen que demostrar que son capaces de utilizar toda una respuesta completa, con sujeto, con verbo, con complemento. Y si la pregunta dice qué te gustaría hacer el próximo lunes, no solamente respondo diciendo jugar. No, no solamente pongo jugar fútbol, tampoco pongo me gustaría jugar fútbol. ¿Qué vas a hacer el próximo lunes? Jugar. Está mal. Jugar fútbol, tampoco. Voy a jugar fútbol. Esa es la respuesta completa y correcta. ¿Qué harás el próximo lunes? Jugar. No lo es. No es la respuesta correcta. Jugar fútbol. Tampoco lo es. La respuesta correcta sería jugaré fútbol, soccer. ¿Ok? Bueno, les presento de nuevo enfrente este organizador gráfico que les permite tomar notas. Espero en algún punto lo puedan utilizar. Créanme, les ayuda bastante si es que realmente lo hacen de manera consciente
para que puedan ustedes ir tomando notas. Bueno, ahora, la situación es la siguiente. Y vamos a iniciar nuestra presentación del día de hoy con lo del proyecto integrador. Vamos a seguir con el foro de integración. Hablaremos del foro de aprendizaje y por último el de autoevaluación, ¿ok? Dentro del proyecto integrador, que es con el primero que vamos a arrancar, que ya les señalé, yo siempre les recomiendo a la mayoría de estudiantes, ya después de un rato estando trabajando, de haber trabajado con el proyecto integrador, yo les decía a algunos de sus compañeros, no se emocionen. Por ejemplo, hoy miércoles, si es su primer contacto con la plataforma, si el lunes no pudieron entrar ni el martes, hoy dedíquenlo solamente a consultar, a darle ahí un repaso a todo lo que tienen, a ver de qué se trata la tarea y digan, pues voy a aventarme una hora revisando solamente, no sé, la plataforma de lo que tengo que hacer el día de hoy. Ya mañana comienzo a trabajar puntualmente. Ok, ¿a qué voy con esto? Resulta que como lo que les surge es entregar la tarea o el trabajo, la mayoría de veces aquellos que lo hacen nada más por entregar o la y se va, termina sin cumplir y termino señalándoles, no cumplió y pues el proyecto integrador junto con la autoevaluación y el foro de integración les arroja el 43% de su calificación. Imagínense, si de las 3 semanas anteriores no tuvieron los 53 puntos de calificación que les tuvo que haber arrojado, si es que sacaron 10 en todo, y tienen, no sé, a lo mejor 40, y con esto no entregaron esto, no entregaron el foro de integración y no hicieron lo de autoevaluación, terminarán quedándose con menos de 50 puntos de calificación y con eso los mandan al periodo de recuperación. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Qué necesitan hacer para que el proyecto integrador esté bien hecho o bien trabajado? Bueno, yo les puse una serie de etapas. Identifico, consulto, comparo y respondo. Identifico, ok. Resulta que el proyecto integrador tiene una serie de preguntas. Y ahí tiene varias. A lo largo de todas estas preguntas me va mostrando una serie de estructuras gramaticales. Que si yo me emociono respondiendo y solamente pongo jugar, correr, dormir, Puebla, fútbol, México, esas son respuestas incompletas. Requerimos respuestas completas. Bueno, por ejemplo, la primera pregunta dice, What were you doing yesterday at 10 p.m.? ¿Qué estuviste haciendo ayer a las 10 de la mañana? Ok. ¿Qué voy a hacer el primer día? Identificar. ¿Y a qué me refiero con identificar? Primero, identificar de qué trata esa pregunta y qué tiempo gramatical tiene. Ok, lo reviso, trato de entender de qué trata la pregunta antes de que me emocione respondiendo, antes de que busque colocar ahí cualquier cosa, cualquier idea. Primero entiendo, primero identifico el significado de esa pregunta, identifico el tiempo gramatical. Ok, si aún así, si en mi primer intento sigo sin poderlo identificar porque tiene ing y solamente sé que el ing es progresivo, pero no sé si es presente progresivo, si es pasado progresivo, ok, consulto, voy a mis notas, voy a aquellas cosas que tomé en mi libreta como referencia, si es que tomé ejemplos y los tengo por ahí, pues voy a mis notas y reviso. Ok, tengo aquí un ejemplo con ing. Voy a ver. Si tiene am, is o are antes, eso es presente progresivo. Si tiene are o si tiene was o tiene were, eso es pasado progresivo. Ok, voy, reviso y veo que está en versión de pregunta. Si puse un ejemplo en versión de pregunta, veo que si tiene was o veo si tiene were. Ya, vi que tiene where y tiene ing. Eso es pasado progresivo. Ya consulté, ya comparé también de alguna manera entre lo que tengo en mi libreta y lo que tengo en mi proyecto integrador. Y entonces, ¿qué hago por último? Pues respondo. Pero antes de responder, les decía a sus compañeros, solamente hagan lo siguiente, colóquenle en la parte de enfrente o a un lado o donde ustedes gusten, colóquenle qué tiempo gramatical es cada uno de ellos. ¿A qué me refiero? Si leo la pregunta y digo, What were you doing yesterday at 10 p.m.? Ok, ese es pasado progresivo. Listo, ya le anoté. Voy con la segunda. Where did you live? Ok, where did you live? El did, ese es pasado progresivo. No, ese es pasado simple. ¿Por qué? Porque el did pertenece al pasado simple. Where were you born? ¿Dónde naciste? Es el pasado, pero con el verbo to be. Ok, es el pasado del be. Y a cada uno, en la parte de enfrente, le voy colocando de qué trata en cuanto a su tiempo gramatical. Quizás, les decía a uno de sus compañeros, hagamos el siguiente ejercicio, les decía a ellos.
Dentro de lo que tú tienes, por ahora no busques el significado de la frase. Identifica solamente primero el tiempo gramatical. Ya después identificas qué significa. Pero primero identifica el tiempo gramatical. Ok. Veo que tiene would. Ese es con el would like. Listo. Veo que tiene will. Ese se responde con el will. Veo que tiene going to. Ese se responde con el be going to. Y lo anoto enfrente. Listo. A lo mejor hoy solamente tuve tiempo de identificar y consultar. Y quizás hasta comparar. Mañana, ya que tengo otro ratito, me dedico a responder y ahora sí, comienzo a darle respuesta a cada uno de estos apartados. ¿Por qué lo señalo? Les vuelvo a repetir. Aunque ustedes no lo crean, no sé qué llega a suceder, pero cuando ya tienen que entregar su proyecto integrador, no lo sé, de verdad creo que ni siquiera he tratado de indagar tanto, pero a veces me imagino que es por la premura, por las prisas, y veo que varios estudiantes lo que hacen es simple y sencillamente responder por responder. Y aquí me refiero a responder por responder, lo que ya les venía diciendo. Pongo, no sé, ¿qué te gustaría o qué estuviste haciendo ayer a las 10 de la noche? Dormir. Y ponen ahí, sleep. Ok, esa no es la respuesta. Dirán algunos, pero le estoy respondiendo, sí, o sea, entendiste y te diste a entender, pero eso no te alcanza más que para quizás tener un 6 de calificación, no alcanza para el 10. La respuesta completa tendría que decir, yo estuve durmiendo, concordancia gramatical. Algunos otros ni siquiera se acercan a colocar, por ejemplo, en infinitivo, dormir, correr, jugar. Algunos simple y sencillamente responden cosas que ni siquiera tienen relación y ni siquiera tiene coherencia lo que estoy leyendo. Aunque no lo crean, he tenido varias tareas que eso tiene. Algunos utilizan cosas muy extrañas, que no es que sean extrañas, me refiero a que no las conozca yo, sino que las situaciones que tienen deficiencias en la redacción en español y la he encontrado, les voy a dar un ejemplo, en la sección rojita donde dice what would you do, what would you like to work on, sobre qué te gustaría trabajar. Ok, hay algunos que se confunden y colocan el would como auxiliar con otro tipo de verbo y eso es para utilizarlo de otra manera, pero no es eso en sí, sino la situación es que cuando quieren responder, por ejemplo, decir sí, colocan if, if. Ese if sí existe en inglés, también significa sí, pero no es el sí de afirmación. En español nosotros también tenemos dos formas de decir sí. Una forma con sí, con una tilde, y hay otro sí sin una tilde. Solamente es el sí, el palito, y si quieren el puntito ahí que va arribita del palito. Ok, ese es el sí. Y hay otro que es un sí con un palito y una tilde. El segundo es la afirmación, el primero no es una afirmación. Si yo digo sí como afirmación, necesito ponerle tilde. Si yo voy a decir sí sin poner tilde, eso es un condicional. Y yo puedo decir, por ejemplo, no sé, a Maya, si no haces la tarea, vas a reprobar. Si no estudias inglés, no vas a pasar el examen profesional. Si no te acabas tu comida, no sales a jugar. Ese es el sí condicional que no lleva tilde. El sí que lleva tilde es el sí de afirmación. ¿Hiciste tu tarea? Sí. Le pongo tilde. ¿Hiciste, no sé, de comer? Sí. Le pongo tilde a esa I. ¿Ok? Es importante, aunque ustedes no lo crean, porque de seguro va a suceder, porque si desde que estoy en Prepa en línea, trabajando con el proyecto integrador al revisarlo, siempre hay alguien, hasta llevo ahí en algunos momentos ciertas anotaciones que no me he encontrado ninguno, porque para el momento de hacer la retroalimentación lo tomo en cuenta, y de pronto aparece uno, que es claro que eso está hecho en el traductor, y como no le puso la tilde a la I, el traductor le puso if, y dice, no sé, ¿te gustaría ir a Estados Unidos? Y le ponen if. Ese if no es el de afirmación. El de afirmación es yes en inglés y es la S, la I y una tilde en la I. ¿Ok? Importante, aunque ustedes no lo crean, porque me dejan ver, le decía a uno de sus compañeros en una tarea, aquí de otro paréntesis, una tarea que me entregaron y no es, me cayó muy de extraño que durante toda la tarea fui revisando y encontré cosas muy buenas y me sorprendió, dije, wow, esta tarea está muy bien hecha. Pero resulta que cuando llego a cosas que son de inglés súper, mega, ultra, hiper básico, en esas fallo. Y me deja ver que esa tarea o la hizo alguna inteligencia artificial
o la plagió de algún lado, o la hizo completamente el traductor, o se la hizo alguien más. Porque cuando le tocó hacer las cosas por él mismo, sobre todo en esas preguntas que fue lo que identifiqué que son básicas, ahí falló. Y resulta que en el resto, que son un poco más complejas, esas sí las hizo muy bien. Entonces ya le puse la nota, dejándole en claro que qué casualidad que de 10 preguntas, por ejemplo, 7 estaban bien hechas, pero 3 donde el uso del inglés es súper básico y es básico de decir, ¿estás feliz? ¿Are you happy? Por ejemplo. Y al momento de estructurarla, ni siquiera está bien estructurada y tiene algunos fallos esos 3 ingredientes, por ejemplo. Pero sí hizo preguntas súper complejas que llevan bastantes palabras y esas sí las pudo hacer, pero esta que está muy fácil no la hizo. Bueno, ¿a qué voy con esto? Mi recomendación para el proyecto integrador es que antes de que se emocionen respondiendo, primero identifiquen los tiempos gramaticales de cada pregunta. En una libreta pónganle por ahí, si es que no quieren copiar todo, quizás en su libreta, y pónganle por ahí la 1 es presente progresivo, la 2 es pasado progresivo, la 3 es verbo to be, la 4 es presente simple, listo. Voy, consulto, comparo, busco, si es que tengo algunos ejemplos, los utilizo, quizás también sirvan para mis respuestas o le hago algunas modificaciones y ya quizás comienzo a responder. Ahora, les voy a mostrar un cuadrito que está aquí enfrente. Me gusta siempre mostrárselos a sus compañeros y obviamente a ustedes, para que ustedes vean qué es lo que se supone que debieron haber aprendido desde su módulo 1 y desde el módulo 6 y módulo 7. A ver, se supone que ustedes están ya en el área verde y rozan también el área amarilla, es decir, son capaces de utilizar el presente simple con el verbo to be, is, are y am. Yo soy estudiante, I am student. Son capaces de utilizar el presente simple con do y does como auxiliares, sobre todo en negaciones y en preguntas. I always wake up early, siempre me levanto temprano. Son capaces de utilizar el presente progresivo, is, are, am, más ing. I am studying English. Estoy estudiando inglés. Son capaces de utilizar el pasado del verbo to be, was y were. I was born in Puebla. Yo fui nacido en Puebla. Nosotros diríamos yo nací en Puebla. Pasado simple con el did, sobre todo en negaciones y en preguntas. I lived in Puerto Vallarta. Yo viví en Puerto Vallarta. Son capaces de utilizar el pasado progresivo, was y were, más ing. I was working in a factory. Estuve trabajando en una fábrica. Son capaces ya de rozar cosas como en futuros. Will, be going to, y would like to. I will study another language. Yo estudiaré otra lengua. I am going to live in another state. Voy a vivir en otro estado. I would like to study a major in Argentina. Me gustaría estudiar una carrera, una especialidad en Argentina. Punto. Todo eso es lo que se supone que ustedes saben manejar y todo eso es lo que viene en su actividad integradora, su proyecto integrador, perdón. Todos esos tiempos gramaticales. Ahora, si yo soy consciente que todo eso es lo que se supone que ya sé manejar o que ya me fue enseñado y tengo las notas y tengo lo necesario para hacer mi actividad, mi proyecto integrador, pues comienzo a responder. Y entonces, si la pregunta dice, What were you doing yesterday at 10 p.m.? La respuesta tendrá que ir en la misma concordancia gramatical. I was playing soccer. Estaba jugando fútbol. No digo play soccer. No digo I played soccer. Digo yo estaba. Where did you live? ¿Dónde viviste? I live in Puebla. Ahora, algo importante. En su proyecto integrador, en la primera sección, les hacen preguntas como esta. ¿Dónde naciste? ¿Dónde viviste? ¿Qué estuviste haciendo antes de estudiar prepa en línea C? Ok. Y todos los que me he encontrado, no sé, suponiendo que hay 40 personas, dos, tres, creo que máximo fueron 5, las que dentro de las últimas veces que revisé, sobre todo en estas últimas generaciones con las que he trabajado, responden bien ese apartado y el resto lo responden parcialmente o se equivocan. ¿Y a qué me refiero con responder bien? Si la pregunta dice, ¿dónde viviste? Where did you live? La respuesta tiene que estar en esa concordancia gramatical y decir, yo viví en, y digo dónde. Ahora me dicen algunos, pero yo sigo viviendo en el mismo lado, nunca me he movido. Y siempre les señalo, recuerden que yo no voy a verificar si es verdad lo que están diciendo en sus respuestas. Yo voy a verificar que tenga concordancia gramatical, que tenga coherencia con lo que están respondiendo.
Pero ya si tú viviste, no sé, en Chiapas, en Estados Unidos, en Grecia, en cualquier otra parte del mundo, yo no voy a verificar, no voy a revisar tu pasaporte para saber si sí estuviste por allá. No lo voy a verificar. Lo único que busques tú es que tú hayas comprendido en qué tiempo gramatical está la pregunta y en ese mismo tenor puedas tú responder, ¿ok? Ahora, me dicen algunos, pero qué tal si le pongo que yo he vivido siempre en este municipio o en este estado? Ok, te, te pondré el señalamiento enfrente, la habré de anotarte, sobre todo, más bien, en la retroalimentación, que esa pregunta requiere un tiempo gramatical en específico. Me dicen algunos, pero es que ¿cómo le voy a mentir si se supone que tiene que ser auténtica la información? Les voy a repetir, estamos aprendiendo inglés. Debemos de por este momento darnos cuenta que estamos en un proceso de aprendizaje y que hay ciertos tiempos gramaticales que requieren ciertas respuestas en cierto tiempo gramatical. Eso es lo que buscamos. Si después ya somos hábiles manejando esas estructuras, pues podemos hacer lo que querramos y mandemos, siempre y cuando mantenemos la coherencia con la respuesta, con las preguntas, ¿ok? Ahora, algunos, cuando les preguntan dónde naciste, por ejemplo, la tercera pregunta, where were you born, que también viene en su proyecto integrado en la primera parte, responden Puebla, México, San Luis Potosí, Tlaxcala, Sonora, Baja California. Y les pongo, sí me diste la respuesta en cuanto al, entendiste lo que te preguntaron, pero está incompleta. La respuesta completa tiene que decir, yo nací en y coloco el lugar. No solamente Puebla, no solamente México, no solamente una fecha, tiene que estar completa la información, ¿ok? Es extremadamente importante, aunque ustedes no lo crean, porque si no está eso, su calificación no va a llegar a ser ni mediana, ni 8 quizás, terminarán teniendo solamente 6 o 7, si es que bien nos va, dependiendo en cómo nos vayan el resto de la tarea. ¿Ok? Hasta este punto, solo de lo que acabamos de cubrir, ¿hay dudas o preguntas? Solo de esto, de lo que acabé de explicar. ¿Dudas o preguntas, Aileen? ¿Dudas o preguntas, Maya? Dice Sailin, buenos días, Sailin, Maya, hola profesor, la disculpo por el retraso, aquí ando. Ok, Maya, no te preocupes. ¿Dudas o preguntas? Dice Sailin, ninguna, Maya, ¿dudas o preguntas? Perfecto, Maya. Bueno, hay que movernos porque necesitamos abordar todos los aspectos de su proyecto integrado y lo que tienen que hacer en esta semana. Bueno, hay una clave que ustedes, o más bien dicho, la manera en la que su actividad integradora, su proyecto integrador, perdón, está estructurada, el mismo encabezado les dice qué tiempo gramatical tienen que utilizar. Ya ni siquiera se tienen que romper la cabeza. Pero si aún así no se dan cuenta que sus mismos encabezados de su proyecto integrador tienen el tiempo gramatical, pues hagan lo que ya les comenté anteriormente. Pero si ustedes cuando leen su proyecto integrador ven que dice my past, por ejemplo, ahí en la zona verde o las letras en verde dice my past, pues, ¿qué quiere decir? Pues que esa sección viene en pasado. ¿Qué pasado? Quizás pasado simple, quizás pasado progresivo, quizás pasado con el verbo to be, pero eso está en pasado, ¿ok? My achievements, mis logros, lo que ya pude, lo que ya hice más bien, lo que ya logré, lo que ya pasó. ¿En qué tiempo gramatical? Pues en pasado. ¿Qué forma del pasado? Pues ya sea progresivo, ya sea pasado simple o pasado del verbo to be, pero eso está en pasado. Después van a encontrar un título que dice My present and what I want to accomplish. Mi presente y lo que quiero lograr. Ok. Dice mi presente. Pues ¿en qué tiempo gramatical tiene que estar? Pues en presente. ¿Qué presente? Presente simple, presente progresivo o presente del verbo to be, pero está en presente esa sección. Última sección les dice My future and my goals and plans. Mi futuro, mis metas y planes. Mi futuro. Desde que dice mi futuro ya sé qué tiempo gramatical es. Pues los futuros, will, be going to, would like to. ¿Ok? Entonces, los mismos encabezados les van a señalar qué tiempos gramaticales se requieren en cada apartado de su proyecto integrador. Me dicen algunos alumnos que en la generación anterior me escribieron para preguntarme que qué pasaba si reprobaban el proyecto integrador. Ya les señalaba, ok, si tú piensas, sientes que tu proyecto integrador no va a cumplir con lo mínimo para aprobar, envíalo antes de que se acabe la semana. No sé, máximo el jueves, para que yo el viernes temprano, yo califico las tareas prácticamente todas las mañanas,
el viernes temprano, revise y veo si no cumple, te pongo retroalimentación, revisas tu retroalimentación, tienes parte del viernes, sábado y domingo para enviar tu proyecto integrador ya corregido. Pero si tú lo envías el domingo a las 11:59 de la noche, pues es obvio que ya no vas a tener una segunda oportunidad de corregir ese proyecto integrador. Si tú sientes que no va a cumplir, pues entonces apúrate, trabájalo, envíalo. Yo ya te doy la retroalimentación tan rápido como sea posible, haces tus correcciones y haces tu segundo envío, ¿ok? Ahora, si tú aún así cuando haces el segundo envío sigues sin cumplir, les decía, recuerden que el proyecto integrador, el foro de integración y la autoevaluación en conjunto les da el 57% de su calificación restante. El pesado de su porcentaje lo tiene el proyecto integrador, seguido del foro de integración y por último la autoevaluación. Si tú no pasas el proyecto integrador, pues esperemos que pases el foro de integración y que tengas un poco de porcentaje en el resto y que ya hayas adquirido el 53% restante y esperemos roces el 6 de calificación. ¿A qué voy con esto? El grueso de su calificación sale del proyecto integrador y me dicen algunos, ¿y si ha habido alumnos que han reprobado, profe? Les digo, sí, sí ha habido. Y no porque yo desee reprobarlos, yo no repruebo a nadie, nada más porque diga, ay, voy a reprobar a Maya y voy a reprobar a Sailin, listo, reprobadas. Y ya regreso a su trabajo. No, lo que hago es revisar meticulosamente que su actividad y su proyecto integrador cumpla en tanto cada uno de los apartados, audio y reflexiones que cumplan. Y si no cumplen todos los apartados, pues es obvio que ese trabajo pues no va a cumplir. Bueno, siguiendo con el proyecto integrador, hay un apartado que les dice escribe media página, una reflexión de media página sobre lo que aprendiste durante los módulos 6 y 7 y cómo esto ha contribuido a tu formación como estudiante o como persona. Ahora, me dicen algunos, ¿y si es forzoso que escriba medio párrafo? Es que nada más me van a salir como 3 oraciones. Ahí dice medio párrafo, media cuartilla. How pitch es media cuartilla, es decir, media hoja, media página. Tienen que escribir media. Y en esa reflexión tienen que escribir lo que aprendieron. Si ustedes quieren poner, yo aprendí el verbo to be, yo aprendí el pasado simple, yo aprendí, quieren hacer ese tipo de oraciones, está bien también, aunque no lo crean, está bien. Yo aprendí el verbo to be, yo aprendí el pasado progresivo, sí, yo se las voy a dar por buenas porque estamos en un nivel básico de inglés, ¿ok? Ahora, digamos que más allá de enlistar lo que aprendieron, es también importante cómo esto ha contribuido a su formación, es decir, qué les ha dejado, en qué medida esto realmente ha sido ahí un incentivo, les ha dado algo para con su formación, les sirvió en algo que a lo mejor ustedes no lo notan, pero en algo ya contribuyó como estudiantes o como personas. ¿Qué les dejó todo este paso por el módulo 6 y módulo 7? Y después, o por último, les pide que graben el punto A y el punto B. Dirán algunos, pues todo, exactamente, todo. Y me dicen algunos, y si me excedo del tiempo, lo que ya les señalé, no importa si se exceden del tiempo, ya les he venido señalando eso. Mientras no me manden audios de 10, 15, 20 minutos, un audio para, por ejemplo, esta tarea, igual pueden cumplir bastante bien con un audio de 4 minutos quizás. Ya si de veras es muy exagerado, pues 5 minutos, ya esto para el proyecto integrador, ya de verdad que sea una exageración, pero ya con 3 minutos, 4 minutos, puedo perfectamente grabar, ir leyendo y respondiendo, y envío mi audio. Ahora, me dicen algunos, y si no envío audio porque es mucho, vuelvo a repetirles. Cada uno de los apartados da un aporte a su calificación. Y si yo, por ejemplo, el audio, que es lo que han venido omitiendo tengo varios estudiantes que no envían audios, ya les señalé varias veces, ya levanté el reporte, los audios decrecen, si es que no los envían, decrece su calificación. Les dije desde las primeras veces, quieren ustedes pasar el módulo, cumplan con todos los apartados. Y desde ahí ya empiezan con un 6, con un 7 quizás. Ya una vez que yo voy revisando, pues su calificación va incrementando en medida que el trabajo está bien hecho. Ahora, si ustedes no envían esos audios y yo arranco desde, por ejemplo, si iban a tener un 6, desde que veo que ya no está el audio,
esa calificación está arrancando desde el 5 quizás, desde el 4 quizás, desde muy bajo. Y entonces el resto que yo le voy incrementando va a dar máximo un 6 y tantos, un 7 para aquellos que no han enviado audios, y de hecho esas han sido sus calificaciones, son muy bajas, han tenido 6 o 7 y siguen sin enviar audios y no me señalan por qué no envían audios. Si es que realmente requieren apoyo, háganmelo saber para que pueda yo ayudarlos a buscar una solución. Pero si no me dicen por qué no envían audios, y por más que yo les insisto, ¿por qué no envías audios? A ver, señálame. No obtengo ni el más mínimo de respuesta, pues no hay manera de cómo pueda yo apoyarles, salvo redactando un reporte que se hace llegar para que sepan sus tutores que pues están fallando en ciertos apartados, ¿ok? Entonces, para con el audio, no importa si se exceden del tiempo mientras no me manden un audio que esté tan largo, ¿ok? Ese es el proyecto integrador. Ahora, el foro de integración. Viene otro, que también surgen bastantes situaciones con el foro de integración. ¿Y a qué me refiero con esto? El foro de integración pide 4 participaciones, 4 mínimo. No les dice una, no dice dos, no dice una y media, dice 4 mínimo. La primera participación que les pide el foro de integración es compartir una situación del pasado en la cual ustedes tuvieron algún tipo de dificultad, que nos cuenten cómo la superaron, cómo la vivieron y si tienen algún propósito para con el futuro hacia con esta vivencia que tuvieron. A lo mejor vivieron algo que les dejó en shock o que tienen una fobia hacia algo y apenas lo van superando y quizás al futuro irán a terapia. Cuéntenos algo que hayan vivido, que tengan una dificultad, de eso va su primer aporte de su foro de integración. Su segunda aportación es hacer 3 preguntas a un compañero, quiere decir que van a leer las narrativas de sus compañeros, vean cuál les llamó la atención y creen ustedes 3 preguntas para obtener más información de eso que les llamó la atención. Escríbanle a su compañero y díganle, no sé, Saini, ¿por qué utilizabas, no sé, una muleta cuando tenías 4 años? No lo sé, dependiendo de lo que tú hayas colocado. Y crean ustedes 3 preguntas al respecto de esa situación que leyeron. 3. Esa es su segunda aportación. Su tercera aportación es responder las preguntas que alguien ya les formuló. Entonces voy, reviso y veo que ya me escribió uno de nuestros compañeros. Listo. Leo sus preguntas y respondo. Esa ya es mi tercera aportación. Y por último, deben hacer una conclusión de lo que aprendieron en el foro, no en el módulo, en el foro, que es lo que algunos malinterpretan y ponen cosas que aprendieron en el módulo. No, es en el foro. Es decir, pues aprendí que todos en esta vida tenemos miedo a las alturas, o algo así, por ejemplo. Sin embargo, la mayoría de nosotros hemos trabajado para poderla superar. Obviamente, todo es en inglés, todo, desde la primera aportación hasta la cuarta aportación. Importante. Si alguien no les hace 3 preguntas y digamos que ya es el viernes, ya son las 2 de la tarde y nadie les ha hecho preguntas, mi recomendación es que se hagan las preguntas hacia ustedes mismos, ¿ok? Como sea, tienen que hacerle preguntas a alguien porque esa es su segunda aportación. Pero si ustedes ven que no les han hecho preguntas, háganse esas preguntas a ustedes mismos y respondan esas preguntas a ustedes mismos. Ahora, la cuestión es que no pueden enviar todo en un mismo mensaje, me dicen algunos. Y si yo esto lo hago el domingo y lo envío, le digo, sí, si quieres hacerlo el domingo, pero trata de hacerlo no a horas tan tarde porque se va a saturar la plataforma y luego ya se están quejando porque ya no pueden accesar. Pues es obvio, son miles de estudiantes que dejaron todo a la misma hora y el domingo están queriendo hacer y la plataforma se satura. La situación es que si tú lo vas a dejar para el último momento, pues ten claro que no puedes enviar un solo mensaje, son 4 mensajes. Uno, con tu historia, envías. El segundo, con tus 3 preguntas, envías. El tercero, con las respuestas de las preguntas que te formularon, envías. El cuarto, con la conclusión y envías. ¿Por qué? Porque la plataforma va a contabilizar tus 4 participaciones de esa manera. Y si a ti se te ocurre la brillante idea de solamente hacer un mensaje, pues ¿cuántas participaciones crees que te va a contabilizar la plataforma? Una, solamente una. Entonces, si lo vas a dejar para el último, pues procura hacer 4 mensajes. Si lo vas a ir haciendo así paso a paso durante esta semana, pues ya habrás de haber hecho tu primer aporte, el segundo, el tercero, y quizás dejes el cuarto aporte para
el último momento. Ahora, ¿cómo califico yo este apartado? Lo primero que hago es entrar, verificar lo que me dice la plataforma y la plataforma me dice que a lo mejor que tienes 4 participaciones. Perfecto. Desde ahí arrancamos con un 10, es decir, el 100%. ¿Por qué? Porque ya hiciste lo mínimo que se te pidió. Ahora, cuando yo entro y reviso la calidad de tus respuestas, pues ahí va a ser el problema. Ya sea que se mantenga tu calificación en el 100% o que vaya decreciendo. Y si nada más participaste 3 veces, es obvio que va a decrecer. 2 veces, pues va a decrecer aún más. Una sola vez, pues ni se diga, quizás apenas si roces el mínimo, dependiendo de la calidad de tu primer aporte. Maya, te escucho. Qué bueno que preguntas eso, Maya. El mínimo son 4 preguntas, ese es el mínimo. Pero si ustedes quieren contribuirle a sus compañeros a lo largo del foro de integración, es bienvenido también. Les cuento que en algunas generaciones me ha pasado, no han sido muchos, han sido creo que 3, máximo 3 estudiantes, que han tenido hasta 20, el primero tuvo 27 participaciones. ¿Y qué hizo? Se la pasó preguntándole a todos sus compañeros. Se dio cuenta que no interactuaban entre ellos, no querían preguntarse, y él les estuvo haciendo preguntas a todos para que todos tuvieran su segundo aporte y pudieran seguir con el resto de los pasos. Y les hizo preguntas a todos, y ahí se estuvo moviendo. Pues es obvio que desde que yo entro y veo que dice ahí 27 participaciones, pues ya que le digo, tiene pues ya el 100%. Cuando revise, y aún así, aunque revise y llegue a tener fallos, yo le dejo el 100% por el solo hecho de haber hecho o haber trabajado de manera colaborativa con sus compañeros, que eso es lo que también tratamos de promover con ustedes, que haya este apoyo que tanto estamos buscando de manera colaborativa. Y así hemos tenido otros que han participado, no sé, 12, 15 veces, les digo, han sido como 3 o 4, alumnos que han tenido 5 o 6 participaciones, me refiero a que andan en un dígito de participaciones, y aquellos que han subido a 2 dígitos de participaciones, que ni se diga que ya al momento de que yo califico, pues ya que le decrezco, sinceramente, trato mejor de no decrecerle y al contrario, le señalo quizás fallos, porque sí tengo que señalarle los fallos, pero le termino dejando el 100% porque ya demostró que no solamente tiene las ganas de aprender y que está haciendo lo propio para consigo mismo, sino está tratando de aportar también hacia sus compañeros. ¿Ok, Maya? De nada, Maya. Perfecto, entonces, veamos. Vayamos al foro de aprendizaje. ¿Qué sucede con el foro de aprendizaje? Esta sección no es evaluable en sí, es decir, no les ponen 8, 9 o 10, no, no van a encontrar eso. Pero creo que les conté en alguno de los espacios. Nos comentaban algunos agentes educativos que la plataforma al momento de hacer el cierre o el redondeo de su calificación toma en cuenta su participación continua o qué tan activos estuvieron en la plataforma. También lo cuenta. Y lo que hace es ver que tú estuviste activo en todos los espacios y darte un porcentaje para cerrar la calificación. Y por ejemplo, no sé, si tú tenías 8.7, lo cierran 9. Si tenías 9.7, lo cierran 10. O sea, sí les da un beneficio. No en sí les dice, vas a tener 3 puntos, 4 puntos, una décima. No dice eso, pero sí al momento de hacer el cierre para darle su calificación global o general, o final más bien, toma en cuenta su actividad constante en todos los foros. Y algo importante, y sobre todo aquellos que lleguen a ver el video en YouTube, si ustedes no cumplen con el foro de aprendizaje, no cumplen con el foro de integración y digamos que por desgracia llegan a irse a recuperación porque no tuvieron el mínimo aprobatorio, les comento algo. En el periodo de recuperación no existen los foros, o más dicho, no se abren los foros, solamente se abren las tareas en las que ustedes tienen que trabajar. Si les faltó el proyecto integrador, alguna actividad integradora, alguna participación, alguna actividad formativa, o cuestiones como cuestionarios de socioemocionales, eso sí tienen aperturas y en sus periodos de recuperación se dedican a trabajar en las actividades que no trabajaron o que no cumplieron o que le tuvieron calificación reprobatoria. Pero los foros, esos no tienen acceso ya. Y si no hiciste tu foro de aprendizaje, pues ya no vas a poder recuperar ese porcentaje. Así que yo te recomiendo que desde ya participes en todo lo que tenga que ver con los foros para que si es que por alguna razón terminas en los periodos de recuperación, pues ya nada más te enfoques en aquellas calificaciones, en aquellas actividades que no cumplieron, que fueron reprobatorias o que no entregaste
y ya para que puedas pasar ese periodo y acreditar obviamente la materia. Ese es el foro de integración, el foro de aprendizaje, perdón. Bueno, ese foro les pide que respondan una pregunta y dice, ¿ha cambiado su opinión sobre la utilidad de una segunda lengua con respecto a lo que pensabas antes de estudiar el bachillerato? Pregunten a sus compañeros y compañeras sobre sus respuestas y recuerden ser respetuosos en todo momento. Hay una pregunta que hay que responder. ¿Ha cambiado tu opinión, tu percepción acerca de estudiar una lengua extranjera en este caso? Antes de que, es decir, quizás tú cuando llegaste aquí a prepa en línea decías, nada, estudiar inglés no sirve para nada, porque me sucede con bastantes estudiantes y me dicen, yo odio a los gringos, yo odio todo lo que tenga que ver con los ingleses. Y me ha tocado en algún momento, y siempre les señalo, pues puede ser, yo tampoco es que diga, uy, nos amamos entre diferentes culturas, porque también tenemos nuestras diferencias dentro de nuestro propio país, pero el idioma por sí mismo no termina teniendo mayor efecto, aunque algunos dicen que es también colonizador y cosas como esas. Solamente vean el lado positivo en cuanto al aprendizaje de idiomas que ya les señalé, ayuda para procesos cognitivos. El inglés por sí mismo pues es un lenguaje global con el cual te puedes comunicar con muchas personas, no solamente nativos. Me decían algunos estudiantes que por qué les enseñamos ciertas cosas si su primo que viene de Estados Unidos les dice que así no se dicen las cosas. Y les vuelvo a señalar, recuerden que no solamente van a hablar con su primo que vive en Estados Unidos, no solamente van a hablar con estadounidenses, sino dado que el inglés es un idioma global, el chino, el hindú, el japonés, cualquier otra persona del mundo está aprendiendo inglés y el inglés que está aprendiendo es el inglés estandarizado, que está en los libros, que viene así muy claro de qué se debe hacer primero, después, con qué fórmulas. El inglés que hablan en Estados Unidos, al igual que en español que nosotros hablamos aquí también tiene sus propios coloquialismos y de pronto lo que alguien te dirá muy formal, nosotros lo diremos muy extraño y diremos, nosotros no hablamos así, pero ¿me entendiste? Ah, sí. ¿Y a qué me refiero? No es que yo lo diga mal, sino que la manera en la que nos están enseñando o les enseñamos inglés es un inglés estándar, que se escuchan muy formales, de hecho, ¿ok? Yo con un gringo con el que platicaba en algún momento me decía, en mis inicios cuando empezaba, me decía, es que te escuchas, y me decía, schoolboy, te escuchas como niño, como estudiante más bien. Y le decía yo, pero estoy mal. No, pero es que te escuchas muy formal. Y ya nos daba unos ejemplos, me decía, es como si yo me acerco, por ejemplo, a ti, y no sé, digamos que soy muy amigo, tenemos una amistad Maya y yo. Entonces yo me acerco con Maya y le digo, muy formal, muy buenas tardes Maya, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Y entonces Maya va a voltear a verme y decirme, habla bien. Y estoy hablando bien, pero ese código dentro de nuestro entorno social no lo tenemos porque, pues porque hablamos de otra manera, una manera quizás un tanto más cercana y no tan formales. Bueno, ese es el inglés que ustedes están aprendiendo, un inglés muy formal que todo mundo en el mundo les va a terminar entendiendo, incluso el gringo, que para ellos no sea la manera en que lo dicen, pues sí, porque no hablan todos los días de esa manera, muy propios, muy educados dirán algunos, pues sí, ¿no? Lo mismo que nosotros en el español, sucede exactamente lo mismo, pero es un inglés formal que te va a permitir comunicarte, entender y ser entendido, porque sí existe, porque sí lo hablan, ¿sí? Es importante que ustedes también lo tengan eso en la mente, ¿ok? Y por último, les va a pedir el de autoevaluación, es decir, que contesten su autoevaluación y una vez que la contesten, pues ya les va a salir un mensaje que les señalará que han concluido el módulo. Ya lo único que resta es saber cuál es su calificación final y la habrán de obtener pues una vez que se cierre el módulo, allá como por el martes, miércoles máximo, ya habrán de tener su calificación y saben que pueden consultarla descargando su portafolio de evidencias desde la plataforma. Ustedes mismos la pueden consultar, ustedes mismos pueden ver su avance. Si aún siguen sin saber cómo van, entren, descarguen su portafolio de evidencias y van a ver qué actividades ya están y qué promedio llevan hasta el momento. Pueden ustedes revisarlo por ustedes mismos, ¿ok? Muy bien. Y entonces les voy a mostrar dónde está el wheel aquí enfrente para que ustedes vean que el wheel, como les señalé, wheel por sí solo, en un contexto aparte de los futuros, por sí solo sí tiene un significado. Pero si lo metemos para los futuros, no va a tener significado como el que nosotros esperaríamos. Pero si yo lo saco de ese contexto, sí tiene un significado. Y vean la frase, dice, when there is a wheel,
there is a way. Y dice, cuando hay voluntad, hay manera. Nosotros diríamos, querer es poder. When there is a will, there is a way. Cuando se quiere, se puede, dirán algunos. En inglés dicen, cuando hay voluntad, will, terminaría siendo esa traducción de voluntad. Yeah, it's my will. Digo, es mi voluntad. There is a way. Hay una manera. Cuando queremos, podemos. Querer es poder. ¿Ok? Una frase para que lo tengan ustedes en la mente. Pues bueno, dudas o preguntas de todo lo que acabamos de ver o de algo más que ustedes tengan en mente que les guste, que les gustaría compartir o que les contestemos. Sailin, Maya. Muy bien, Maya. Perfecto, Maya. Sailin, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ninguna. Ok, pues bueno, vamos adentrándonos entonces al cierre de nuestro espacio abierto, no sin antes darles algunas recomendaciones y previo a las recomendaciones señalarles que el día viernes es nuestro último espacio abierto y el día viernes vamos a señalar o vamos a compartir con ustedes una serie de recomendaciones para seguir con el proceso de aprendizaje a través de recursos digitales. Les decía yo, si es que no se acuerdan de lo que les comenté, hoy en día, aunque ustedes no lo crean, el rol del profesor en ciertos niveles educativos, sobre todo media superior, superior y posgrados, y se diga, tiene que ir cambiando. De hecho, ya está cambiando y de hecho ya hace tiempo que viene cambiando, sobre todo en posgrados. En universidad todavía hay un poquito de resistencia, pero ya va cambiando hacia ese sentido. Ya que voy con esto, con el boom de las redes sociales, de las tecnologías y cuestiones digitales, tenemos exceso de información. Y ese exceso de información está haciendo que nuestro cerebro también no retenga tanta información por tanto tiempo. Y todo el momento estamos desechando información. Todo el momento. ¿Por qué? Porque hay mucho. Y si tú te metes a Facebook, quiero estar viendo todo en Facebook. Si tú te metes a Twitter, quiero estarle dando pasando cada uno de los tweets. Y quiero darle a los shorts. Y quiero pasar los TikToks uno tras otro, uno tras otro. Y se vuelve adictivo porque hay mucha información y quiero saber de todo. Bueno, eso afecta en algún punto. Y nuestra labor como asesores, y en mi caso como asesor de este módulo, es apoyarlos a ustedes a que puedan discernir dentro de lo educativo qué recursos son viables, qué recursos realmente están dejando algo para con mi proceso de aprendizaje y qué recursos van a aportar realmente a lo que yo pretendo o quiero hacer. Porque no todo lo que está en la red, no todo lo que está en la red es viable para que me pueda aportar, aunque ustedes no lo crean, no todo. Y si ustedes se pueden dar cuenta, como sucedía con la televisión hace años, nuestros padres, nuestros abuelos decían, es que salió en la tele, y porque salió en la tele ya lo daban por sentado. Bueno, lo mismo sucede con el Internet. Tendemos a decir, es que ya salió en YouTube, es que lo dijo un youtuber, es que lo dijo un TikToker, es que ya lo dijo un influencer. No porque lo diga él, es porque es verdad. Hay que buscar que esas fuentes realmente sean fiables. Y en cuanto al inglés, ni se diga, también hay un montón de canales que ni vienen al caso y lo único que están haciendo es afectar nuestro proceso. Bueno, el día viernes nos va a tocar, o me va a tocar, guiarlos un poquito en ese sentido, recomendarles varios espacios digitales que les pueden contribuir a que sigan aprendiendo inglés por ustedes mismos. Quizás en algún punto requieran algún asesor, pero pues ustedes mismos también pueden ir adquiriendo un buen nivel de dominio del inglés. Bueno, recomendaciones entonces finales. Si su proyecto integrador ustedes consideran que no va a cumplir, apúrense a hacerlo, envíenlo, lo califico lo antes posible y si es que no cumplió, pues les aviso que pueden hacer un segundo envío para que su calificación sea probatoria o se incremente su calificación. Si requieren ustedes apoyo muy en específico en algo, pueden escribirme, coloquen por ahí urgente, colocan lo que requieren. Ya yo cuando reviso el mensaje, pues ya reviso que es realmente urgente, veo la manera de conectarme y ya les doy respuesta tan pronto como se pueda. Pero si vuelvo a repetir, si algo ya notaron ustedes que nada más lo pueden, escríbanme con toda confianza y trato de responderles tan rápido como sea posible. ¿Ok? En cuanto a los foros, vuelvo a repetirles, trabajen ya en los foros, cierren si ustedes quieren lo de los foros y quizás el último apartado dedíquense a trabajar el proyecto integrador. Yo siempre les recomiendo, trabaja primero lo más difícil, enfócate en eso. Ya el resto que está un poquito más asequible de poderse hacer, pues ya después te lo avientas, pero primero invierte tu tiempo lo que realmente te va a costar hacerlo en eso. Y si por ejemplo ustedes consideran que el proyecto integrador es lo más difícil, pues aviéntense eso primero. Si
ustedes consideran que foro de integración es lo más difícil, pues entonces aviéntense eso primero. Aquella cosa que me va a requerir mayor recurso, ¿verdad?, de todo tipo, ese es el primero que les recomiendo que trabajen. ¿Ok? Pues bueno, un gusto. Si ya no hay dudas, si ya no hay más preguntas, pues nos estamos viendo el día viernes para cerrar nuestros espacios abiertos. Nos vemos. Hasta luego. Bye bye. See you, Maya. Take care. See you soon. Bye, Saini. Cuídate.